Muy buenas tardes. Somos la parte del ecosistema de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y principalmente queremos que ustedes se sientan bienvenidos en esta nueva factoría. Nosotros somos, como les comentaba, un ecosistema de emprendimiento donde tenemos comunidades emprendedoras, público interno y externo, que son nuestros alumnos, nuestros colaboradores, profesores, y también aquellos integrantes que no necesariamente tengan que formar parte del Tecnológico de Monterrey, como son alumnos de otras instituciones, aliados estratégicos. Y bueno, nos basamos en compartir lo que sabemos para generar a estos nativos digitales. Les recuerdo nuestro propósito masivo de transformación, en donde consideramos que la persona es el centro de todos nuestros esfuerzos. ¿Y cómo lo hacemos? Para conectar con todos ustedes y hacer que esta magia surja a través de diferentes experiencias, como son festivales, workshops, sesiones de mentoreo o algunos meetups. Bienvenidos al Makerspace. Por si no me conocían, yo soy Alberto. Este es un poquito sobre mí en unas imágenes, ¿no? Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Beto y hola a todos. Bueno, como ya les he venido mencionando y a los que tampoco me conocen, pues soy Ana Sofía Contreras. Estoy medio tiempo aquí en el área de innovación y específicamente en el Makerspace. Pues estudio diseño industrial en el TEC y aquí algunas de las colaboraciones que también he hecho y certificaciones que tengo. Como ya les hemos estado mencionando, pues si a ustedes les gusta pintar, les gustan las matemáticas, hablar en público, conocer nuevos lugares, viajar, los deportes, en teoría, si les gusta hacer todo y hacer muchas cosas, están en el lugar correcto y pues les damos la bienvenida a esta nueva factoría que estamos impartiendo. Pues ya como conocen nuestra frase, pues si al principio la idea no es absurda, entonces pues no hay esperanza. Esta frase es de Albert Einstein. Ahorita nos encontramos en la parte de Obi-Wan Kenobi. Entonces se podrá decir que ya vamos más de la mitad. Entonces todos los que estamos aquí, pues si han pasado por todas las factorías, los felicito y ya llevan un gran avance. Entonces pues no se den por vencidos y continúen con estas factorías porque van a ver que el resultado que van a tener al final pues va a ser un conocimiento mucho mayor que muchas otras personas. Bueno, les recordamos nuestras convocatorias que tenemos vigentes. Tenemos esta de Ink Prototype, que como ya les hemos venido mencionando, es un concurso universitario, tanto para alumnos como para investigadores, que lo que busca es vincular comunidades tecnológicas y emprendedoras, y lo que buscan son prototipos que ayuden o satisfagan alguna necesidad en el mundo. Bueno, como ya les hemos mencionado, pues hay diferentes premios que se dan por las diferentes categorías de las que hay en la convocatoria. Este es el primer, segundo y tercer lugar de la convocatoria TRL 6.8 y el primer y segundo lugar para la categoría TRL 3.5. Entonces, todos son muy buenos premios. También tenemos la convocatoria de Heineken Green Challenge, que como ya les hemos venido mencionando, es acerca de la economía circular. Y pues también buscan mentes y soluciones innovadoras para que pues todo lo que es sociedad, medio ambiente y la reactivación económica después de principalmente después de esta pandemia, que pues puedan surgir nuevas ideas.
Y tenemos una sorpresa, ¿verdad, Sofi? Sí, tenemos una sorpresa para todos. Posiblemente muchos de ustedes tienen ganas y dicen, yo tengo un prototipo, pero la verdad no tengo el capital para inscribir mi proyecto. Entonces, pues les tenemos esta oportunidad de, si quieren participar en la convocatoria de Ink Prototype, pues pueden nosotros como Maker y con ustedes como comunidad del Makerspace, pueden ser acreedores de esta beca donde ustedes inscribirían su proyecto totalmente gratis. O sea, nosotros nos encargaríamos de esto. Ahorita el precio de inscripción del proyecto es de 499, si no me equivoco, Beto, o Sí, es 450. correcto. Que es hasta el 20 de septiembre y ya después la convocatoria de inscribir cada proyecto va a costar 800 pesos. Entonces, pues es una oportunidad de si ustedes tienen una idea, o sea, ya tienen su prototipo y tienen esta idea que dicen, pues quiero participar, entonces pues es un buen momento. Lo que les pedimos es un video máximo de 2 minutos en donde nos digan su nombre y su campus en caso de pertenecer al TEC, el nombre de su proyecto, su descripción, la propuesta de valor que tiene su proyecto y la etapa del proyecto en la que se encuentran. Esto es pues la madurez que tiene su proyecto. No olviden mencionar pues que son parte de la comunidad Maker del TEC y pues subir su video a YouTube y mandarnos el link a nuestros correos. Y ya nosotros tienen hasta el 18 de septiembre para mandar su link y nosotros vamos a publicar el 21 de septiembre, si no me equivoco, los resultados de quienes fueron acreedores a esta beca. Entonces, pues creo que es una oportunidad que no deberían de dejar pasar porque pues si ustedes están aquí es porque ustedes son makers y todos deben de tener algún proyecto que valga la pena que el mundo lo conozca y conozcan sus ideas. Exacto. Gracias, Sofi. Es correcto. Chicos, esta es una gran oportunidad. Son becas que estamos obteniendo para ustedes. No importa que no sean alumnos del TEC. La comunidad Maker es muy amplia, entonces una gran oportunidad. ¿Sale? Cualquier información, igual mándanos un correo y nosotros les vamos a resolver sus dudas. ¿Ok? Bueno. El día de hoy vamos a trabajar con slicing. ¿Alguien conoce el término slicing y me puede escribir en el chat a qué se refiere? O puedo abrir el micrófono también. Ni idea. Despiece, muy bien. Ok. El slicing tiene que ver mucho con la impresión 3D. Vamos a trabajar hoy, digamos, en la etapa avanzada, ya más práctica de cómo implementar o cómo generar un diseño que tú vayas a mandar a imprimir. Viendo algunas características de relleno, varias cosas. Vamos a presentar unas plantillas que nos van a ayudar a ir siguiendo esta temática, ¿va? Bueno, entonces el slicing tiene que ver con la impresión 3D. Dentro de las diferentes herramientas que existen, es importante conocer aquella que es capaz de pasar de este modelo sólido, ¿sí? Y el slicing no es más que el decapado, es decir, generar las instrucciones necesarias para que estas capas que se van poniendo una sobre otra en el proceso de impresión 3D, pues sean de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, dicho esto, conozcamos cómo es que funciona esto, ¿no? La tecnología de impresión 3D FDM, que es la que más se utiliza, pues se basa en esto, ¿no? En un rollo de filamento. Este rollo de filamento es empujado mediante un motor que está conectado a un extrusor, ¿sí? Este engrane que ustedes ven aquí hace cierta presión con el que está del otro lado y, bueno, logra que el filamento avance. Conforme va avanzando en el extrusor, llega a un punto en donde tenemos una parte caliente, ¿sí? Tenemos una resistencia, la cual hace que este plástico se derrita y, bueno, se genere este
esta pieza, ¿no? ¿Cómo sucede este proceso de cortar las capas? Bueno, mediante la instrucción en código G, que es el que habíamos visto en la factoría de router. El código G es el que nos va a indicar dónde empieza una impresión, dónde termina y cuáles son las posiciones para generar una geometría, ¿no? Para hacer de esta figura. Dentro de este proceso es importante pues, valorar, como les decía, cuál es la utilidad que le vamos a dar a la pieza, ¿no? Es importante también mencionar que no todas las configuraciones, o no existe, mejor dicho, una sola configuración para todas las máquinas. ¿Sí? Va a depender mucho de igual del lugar en donde ustedes se encuentren, la temperatura del medio ambiente también tiene mucho que ver, tiene que ver más con la práctica, ¿no? Conforme tú vayas avanzando y vayas conociendo tu impresora. En los filamentos que podemos trabajar, ya habíamos visto algunos, pero es importante conocer algunos aspectos técnicos, ¿sí? Se conocía o se empezó a imprimir con filamentos de 3 milímetros de grosor. Este material fue por mucho tiempo el único que se vendía, sin embargo, pues necesitaba un extrusor mucho más grande, boquillas mucho más grandes, entonces era muy laborioso estar trabajando, ¿no? Muy complicado con estos filamentos. Todavía existen, pero ahorita se utilizan filamentos de 1.75 milímetros, ¿sí? Como lo vimos en la sesión pasada. Y lo puedes encontrar en presentaciones de medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, etcétera, ¿no? Entonces se obtiene a través de unas bolitas, ¿sí? Unos pellets del material, las cuales se derriten y se genera este filamento, ¿no? Bueno, como parte de los materiales, en la actualidad existe una gran cantidad, ¿sí? Un catálogo cada vez más amplio de cuáles son los posibles filamentos que podemos utilizar. Así como conocer los diferentes tipos de fusión, porque algunos se derriten más fácil que otros, algunos son más duros, algunos son flexibles. Bueno, es lo que vamos a ver aquí un poquito. Recordando sobre el ABS, ¿no? El ABS es el material que se utilizó, les decía, en sus inicios como un derivado del petróleo y se ve en diferentes elementos, en las superficies de autos, en las llantas de algunas sillas, se utilizan diferentes materiales, ¿no? Las ventajas es que es muy estable a temperaturas mayores a 100 grados, ¿no? Entonces, es más resistente también, lo puedes lijar, lo puedes perforar, y no va a sufrir muchos daños, ¿no? No se va a dañar su integridad. Se disuelve en acetona, eso nos va a ayudar para generar un proceso de postimpresión que ahorita vamos a ver adelante, ¿no? ¿Cuáles serían los inconvenientes? Pues que sí necesitas algo de experiencia para trabajar con este material porque es medio quejumbroso a la hora de estar imprimiendo, ¿no? Entonces tienes que encontrarle la temperatura, el tipo de superficie donde lo vas a colocar, otras cosas, ¿no? Entonces es un poquito más delicado el ABS. Las aplicaciones, todas las piezas de Lego, como les decía, elementos mecánicos, automoción, industriales, utilizan el ABS. Es importante tener en cuenta que la temperatura que debemos ponerle al extrusor va desde los 220 hasta los 240 grados Celsius. Este valor va a cambiar, como les decía, dependiendo de donde ustedes estén trabajando. A lo mejor estoy trabajando en una zona muy calurosa, basta con ponerle los 220 y va a ser suficiente, ¿no? Para que mi material se funda. Si estoy trabajando en una zona donde hace mucho frío, también es importante subir la temperatura. Este es un valor promedio, sin embargo, puede variar también, incluso hasta 250 o 260 grados para poder derretirlo, ¿no? En filamentos de color oscuro hay que agregarle más 5 grados más, ¿no? La temperatura de la cama, esto es importante. El ABS se tiene que imprimir sobre una superficie que sea caliente. De lo contrario, va a despegarse completamente. ¿Sí? Necesita entonces que esta capa que esta cama esté caliente. Por este lado vemos una cinta, ¿sí? Una cinta Kapton. Esta cinta Kapton soporta altas temperaturas y nos sirve para que nuestra impresión quede todavía más sujeta a la superficie, ¿no? Entonces, ¿es cara? Sí, sí es cara,
pero es muy útil a la hora de estar trabajando con el ABS. Hay algunos que utilizan laca o spray, algunos hasta gel para cabello, o algunos otras sprays, pero en lo personal a mí no me gusta utilizar la laca, ¿no? ¿Por qué? Porque daño la cama, entre otras cosas. Hay quienes prefieren ponerle un vidrio a la superficie de la cama de la impresora, y bueno, es válido también, ¿no? Entonces ya depende de lo que ustedes se acostumbran, no hay algo ideal. Después surge otro tipo de filamentos, como es el PLA, ¿no? Que ya es derivado del almidón del maíz, del trigo, de la caña de azúcar, ¿no? Además de que es biodegradable, es un material que se puede reciclar muy fácilmente, ¿sí? Es muy fácil imprimir porque con este material incluso podemos mandar a imprimir algo sin que la cama esté caliente, ¿no? Hay algunas impresoras como la Dremel que tenemos ahí en el Maker, no necesitamos calentar la cama, ¿no? Entonces, es un material muy noble. ¿Cuál sería el inconveniente? Es que es muy frágil, ¿no? A partir de los 60 grados Celsius ya se empiezan a poner blanditas las piezas, ¿no? Yo recuerdo tener algunas piezas en el auto y con el calor, pues se empiezan a derretir, ¿no? O a deformarse. Entonces hay que considerar eso también. Otro inconveniente es que no se puede disolver o no se puede limpiar con acetona, ¿no? Porque por lo mismo no es un derivado del petróleo. ¿Para qué se utiliza? Para figuras, maquetas, prototipos, vasos, tazas, platos, utensilios varios, como vemos aquí en la imagen, ¿no? La temperatura para extruirlo es de 200 a 210 grados Celsius. En materiales oscuros, agregarle unos 5 grados más, ¿no? Esto se debe a que, bueno, los materiales oscuros por lo general son más densos, ¿sí? Es decir, al ser más densos necesitamos una mayor cantidad de calor para poder derretirlos, porque tienen más material de color. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien con los filamentos, chicos? Sí. Perfecto. Ahora bien, ¿qué elementos vamos a utilizar ahorita en la parte práctica, donde ustedes van a empezar a generar sus primeros slides, ¿no? Considerar el tipo de filamento. De los dos que vimos, por ejemplo, son los más utilizados, conocer a qué temperatura se funde y también conocer el color, ¿no? En caso de que sigamos esta sugerencia de subirle 5 grados más. La altura de capa. Esto vamos a ver ahorita. La altura de capa tiene que ver con la calidad de tu impresión, ¿sí? También debemos tener considerado la configuración de la primera capa. ¿Para qué? Para que tu pieza no se caiga o no se despegue de la superficie, ¿no? Diciendo esto, hay que buscar la mejor adherencia posible. Estos tres tipos de superficies de adherencia, nosotros las podemos configurar y tiene que ver con qué tan firme la queremos sujeta a la plataforma. Ahorita vamos a entrar en materia de todo esto. La estructura de las capas, perímetros, rellenos, que son los voladizos o los puentes, ¿no? Esto vamos a estar viendo ahorita. Los soportes son para aquellas piezas que necesiten un refuerzo y no la impresión quede en el aire, ¿no? Las ventilaciones, la retracción, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, empecemos con esto. Vamos a utilizar, primero les voy a dar la parte teórica y después nos vamos a la práctica, ¿ok? Pero es importante que conozcan todo lo que vamos a utilizar. Dentro de las características fundamentales hay que saber el filamento que tenemos, de qué diámetro corresponde, ya sea de 3 milímetros o de 1.75. El material también tiene que ver si la primera capa, hay dos temperaturas, ¿sí? Temperatura de la cama y la temperatura del extrusor, ¿sí? La temperatura del extrusor, por lo general, siempre tiene que ver acorde con las propiedades del material, ¿sale? Y la temperatura de la cama tiene que ver más con el medio ambiente donde tú lo estás trabajando, ¿sale? Básicamente es eso. Aquí está lo que se refiere a la altura de la capa, es lo que yo les decía. Por lo general, los extrusores que se utilizan en la mayoría de las impresoras tienen un diámetro de 0.4 de milímetro, ¿sí? Que es donde ya sale el flujo del material. Esta precisión va a depender, ¿sí?
en valores desde punto 1 hasta punto 4. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo trabajar o mandar imprimir hasta el valor máximo que tiene del orificio nuestra boquilla, ¿no? Aquí se puede observar que esta impresión se le dio un punto 2 de altura de capa y se pueden apreciar las líneas. Y este de acá, de punto 1. Significa entonces que entre menor sea el número de acá, se van a notar menos las capas. ¿Vale? Eso es básicamente lo que dice este slide. ¿Vale? Aquí vemos algunos resultados con diferentes tipos de capas. ¿Sí? En la parte de acá, aquí está punto 1, punto 2, van variando. ¿Sí? En esta se aprecia más cuando tenemos una mejor calidad. Esta seguramente es de punto 1 de milímetro y esta debe ser de punto 3 de milímetro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en relación al valor que le pongamos en la altura de la capa. ¿Sale? ¿Queda claro lo que es la altura de la capa? ¿Sí? Bueno. Esto varía también en algunas piezas que tengan curvatura, ¿no? Si le ponemos un valor mucho más pequeño, se van a notar menos estas curvaturas. Le ponemos un valor más grande, pues lógicamente se van a notar más. Entonces, depende mucho de qué tanta calidad tú quieras obtener, ¿no? En tu pieza. Configuraciones. La primera capa es muy importante porque la primera capa tiene que ver con que tu pieza se quede en la superficie, que no se esté levantando. ¿Cuántas veces no, a lo mejor hemos estado imprimiendo y empieza una capa, 2 capas, 3 capas y se despega y tenemos que volver a empezar otra vez, ¿no? Entonces es muy importante configurar esto. Y para esto hay que mejorar esa adherencia con diferentes tipos de capas de adherencia. La primera es una falda o skirt. Esta únicamente hace un perímetro. Este perímetro te va a indicar que tu pieza va a quedar adentro de esta superficie. No tiene prácticamente ninguna adherencia adicional. El siguiente nivel de adherencia es el brim. El brim hace el mismo trayecto, la misma marca, los límites exteriores, pero empieza a imprimir completamente toda la superficie que nosotros vayamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, a partir de esa capa ya se empieza a generar la pieza. Ahora, estamos trabajando con una pieza en ABS, por lo general, es recomendable utilizar raft. ¿Sí? El raft o balsa es una placa de adherencia, la cual genera burbujas de aire. ¿Sí? Esas burbujas de aire hacen que se genere un vacío, ¿sí? Un pequeño vacío y que soporte la pieza y que no se despegue, ¿no? Entonces, si voy a trabajar con ABS, de preferencia usa raft. Si voy a trabajar con PLA, brim o la falda, ¿no? Quiero de ellas. Aquí vemos algunos errores que suceden cuando tú trabajas o cuando no configuras o no resuelves los problemas de la placa de adherencia, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues se observa que si tú tienes mucho material, extruye mucho tu impresora, pues vas a tener estos pequeños bordes, ¿no? O estas falditas, ¿no? Estas falditas te pueden ocasionar muchos problemas porque pues, se van a endurecer en algún punto. Y cuando la impresora o el extrusor regrese por estos puntos, va a servir va a afectar o va a ser un apoyo para que tu pieza pues, se despegue, ¿no? Entonces, cuando no tienes o cuando el filamento es poco, y cuando hay falta de extrusión, lo que puede pasar es que las líneas que tú vayas imprimiendo no se peguen, ¿no? La inferior a la superior. O que también el filamento tenga, o las primeras líneas de impresión no lleguen a completarse y se vean unas pequeñas ranuras, ¿no? Como que no cierra la pieza. Entonces, esos errores se pueden solucionar, pues mejorando el valor de la altura de la capa, ¿no? Además de que tú puedes variar la altura de la capa, puedes generar un offset. Ese offset es a partir de donde tú quieres empezar a imprimir, ¿vale? Hay que tener cuidado con que la punta del extrusor no esté rozando completamente con la superficie, porque muchas veces decimos, lo bajo más para que se adhiera mejor la pieza, ¿no?
Sin embargo, esto puede dañar tu cama, entre otras cosas, ¿no? No es recomendable. Entonces hay que encontrar el punto ideal. O si la plataforma está muy separada, pues genera también estas impresiones en el aire, ¿no? ¿Sale? Un fenómeno que vemos muchas veces en las impresiones es el warping, ¿sí? O el corvado. Esto se debe a que las partes, las primeras capas, se enfrían muy rápido con respecto a las de arriba, y entonces empieza a existir una retracción, ¿no? Se van jalando y se empiezan a corvar. Esto siempre ocurre, ¿eh? Siempre, y este es un fenómeno físico que no se puede eliminar, pero sí se puede mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? Con una placa de adherencia, como ya lo vimos anteriormente, o aumentando la temperatura de la superficie, o generando también algún ventilador para que ese momento en que se enfría sea más uniforme, ¿no? Así lo podemos solucionar. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo empiezan estos corvados. Pueden ser en capas iniciales, o también puede suceder en capas intermedias, ¿no? Esto ocurre mucho con el ABS, y por eso les decía que este material es mucho más delicado, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Colocándole una caja, ¿sí? Encerrando a toda la impresora para que tenga una misma temperatura y los cambios exteriores no le afecten tanto, ¿no? Entonces, así se puede resolver. Aquí vemos nuevamente la falda, que es el delineado, que nos va a decir cuál es la superficie que va a utilizar nuestra pieza. Este es el brim, igual lo vamos a estar generando ahorita en el software, y bueno, ¿sale? Este es el brim. Una vez que nosotros hacemos el proceso de slicing y cambiamos estos valores, se va a ver reflejado en la vista previa. Y este es el wraps, o las balsas. Si ven, se genera una superficie mucho más gruesa, ¿sí? Gastamos más filamento, pero si tus piezas son muy delicadas y necesitas que por nada del mundo se despeguen, colócale este wrap, ¿ok? Ahora bien, dentro de la estructura de estas capas es necesario considerar el perímetro. Este perímetro, ya sea el exterior, o también podemos considerar la parte superior e inferior, es decir, lo que inicia y lo que termina. En la parte del perímetro lo vamos a definir con cuántas líneas de anchura queremos que se imprima. Le podemos poner desde 1, 2, 3, 4, las que tú quieras. Si tu pieza va a estar sometida a una fuerza en el exterior, pues es necesario colocarle mayor número de capas, ¿vale? Aquí podemos ver algunos ejemplos, con una capa, 2 capas, 3, y así sucesivamente, ¿no? Entre más capas le pongas, más resistente va a ser tu pieza, ¿sale? Ahora, los tipos de relleno. Y el tipo de relleno tiene que ver con qué tan sólida también va a quedar tu pieza. Dependiendo del software de slicing, te ofrecen muchos patrones de cómo vas a hacer tu relleno. Líneas, rejillas, estos concéntricos, por ejemplo. Este es el más delicado, ¿eh? Este es el más frágil de todos. El más resistente es este, que es como panal de abejas, ¿no? Entonces ya va a depender mucho te digo, de tu pieza, cómo quieres que quede, ¿no? Al final. Y dentro del software, ahí nosotros podemos ir cambiándole. No todos los softwares de slicing te ofrecen todos estos tipos de configuraciones de relleno o tipos de relleno, pero pues sí tienen suficientes, ¿va? Ya vimos cómo lo va a rellenar, ya elegimos el patrón, ahora es necesario saber cuánto relleno le vamos a poner, ¿sí? Y este relleno va desde el 0% hasta el 100%, y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Este es el tipo de relleno de panal, que es con 10%, 20%, y conforme vamos avanzando o subiendo el valor, pues son estas mismas figuras, solo que están más pequeñas y generan una superficie mucho más sólida, ¿no? Aquí está otro tipo de relleno. Aquí se observa con mayor detalle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un relleno al 10 o al 50 o al 75%? ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende el relleno? Si mi pieza es solamente para
ornamental y no necesito que detenga algo, soporte alguna fuerza, pues con un relleno del 10, del 5, dependiendo. Tengo una pregunta. Dime. Ahí donde dice bottom top thickness, ese que es 0.8, ¿eso qué significa? Esto tiene que ver con cuánto quieres que tú, o mejor dicho, de qué ancho quieres la capa inicial y la capa final, ¿sí? Porque el relleno es únicamente para la parte de en medio, pero la parte de abajo y la de arriba, por ejemplo, en este cubo, queremos que esté completamente cerrada, ¿sí? No queremos que se vean estos rellenos. Entonces, tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que lo de abajo, invariablemente, lo rellenes al 100%, hasta 0.8 milímetros, ¿sale? Y Ok. también la capa de arriba, que la rellenes, pero con un grosor de 0.8 milímetros. A eso se refiere. Y ya todo Muchas lo de en gracias. medio, todo lo que quede en medio, va a tener este tipo de relleno, ¿vale? Va, gracias. ¿Y alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo ¿Cómo se puede? rebanar? No, Sí. no sé si lo pueda mencionar más adelante, pero para cambiar los diferentes, o sea, el infill en la misma impresión, ¿cómo sale en la imagen? De que en las piernas son 60% y Esto va a depender mucho de cuántos extrusores tú tengas, ¿no? Por lo general se pueden hacer este tipo de configuraciones con 2 extrusores, así es como yo lo he hecho, ¿no? Con uno se puede hacer, sin embargo, no he necesitado, ¿no? Que una pieza tenga diferente tipo de relleno, ¿no? Pero sí es posible. Igual y ahorita revisamos algo al respecto, ¿va? Ok. Los perímetros, chicos, esto es muy, muy importante. Y aquí respondiendo también a la pregunta que me hicieron hace un momento. Si estos, bueno, aquí están los perímetros y estos rellenos finales, ¿no? Si este relleno final, como lo habíamos dicho aquí, es menor y le ponemos 0.2, por ejemplo, significa que solamente va a ser una capa al final y generan estos pequeños orificios. Estas desperfectos que hacen que mi pieza no sea tan sólida, ¿no? Entonces es muy importante ese valor tanto de la capa superior como de la capa inferior, ¿vale? Muy bien, dentro del infill, ahí podemos nosotros darle esto, ¿no? Que nuestro infill de abajo y de arriba sea sólido, ¿sí? Para evitar este tipo de fallas a la hora de imprimir. ¿Sale? Varía mucho dependiendo del software de slicing. Este es Cura, algunos elementos con diferentes versiones van cambiando, ¿no? Pero básicamente deben de tener lo mismo. Ahora, los voladizos. Cuando tenemos una pieza que va creciendo, ¿sí? Va creciendo en cuanto a su estructura, podemos resolverlo de 2 formas, ¿sí? Podemos ponerle algún soporte, por ejemplo aquí, si el ángulo en el cual va creciendo este voladizo es mayor a 45 grados, debemos de ponerle, o sea, aconseja ponerle un soporte. Si tu ángulo es menor a 45 grados, no hay ningún problema. Puede ir creciendo y no necesitas ponerle ningún soporte, ¿no? Aquí vemos cómo estos voladizos van haciéndose curvos o cayéndose dependiendo de este grado que tú tengas, ¿no? Básicamente a eso se refiere, voladizos. Los puentes. ¿Cuántas veces no, a lo mejor queremos imprimir algo y debemos de considerar que si existe una superficie que va a imprimirse con relación a 2 puntos, perdón, a 2 puntos que no están unidos completamente, bueno, pues ver que esta distancia pueda hacerse o puede imprimirse sin necesidad de colocar un soporte. Porque si le ponemos un soporte resolvemos este problema, pero también podemos ahorrar filamento y evitarnos poner este soporte aumentando la velocidad de desplazamiento. Es decir, ¿sabes qué? Que mi impresión no vaya al 100%, sino que vaya al 150%, ¿no? Y aumentando esta velocidad ya podemos evitar gastar en un soporte, ¿no? Entonces, hay que considerar eso en cualquiera de las piezas que vayamos a hacer.
¿Cuándo necesitamos soportes? Como les decía, cuando estos voladizos sean muy extremos, que sea en un ángulo mayor a 45 grados. Aquí vemos el caso de esta tetera. Aquí este voladizo, por ejemplo, involucra, ¿sí?, a que sea necesario un soporte. De otro modo, estaría imprimiendo en este punto en el aire y todo lo de acá arriba, pues no tendría algún soporte, ¿no? También cuando tenemos, en este ejemplo, un aspa, toda esta parte de la pieza está prácticamente flotando, ¿no? Entonces es necesario ponerle un soporte. Y aquí también vemos algunos otros ejemplos con respecto a los soportes. Depende mucho de tu experiencia conforme vayas imprimiendo para que decidas si quieres gastar más filamento, o sea, si no te importa gastar más filamento, bueno, pues ponle todos los soportes que quieras, ¿no? O también a veces la posición o la orientación del objeto te va a ayudar a decidir si necesitas más o menos soportes, ¿no? Por ejemplo, esta pieza, si la imprimo de este modo, requerirá mucho soporte de este lado. Y si la imprimo al revés o acostada, va a requerir menos soportes, ¿no? También que depende, cuando vamos a imprimir algo, tenemos que ver cuál es la cara, ¿sí?, que queremos que se vea mejor, ¿sí? ¿Cuál es el lado que más nos importa? Por ahí una vez imprimimos, de hecho con Sofía imprimimos unas carcasas y decíamos, ¿qué lado es el que más me importa que quede bonito, ¿no? O que quede muy detallado. Ah, este lado. Entonces, ese lado trata de que no tenga los soportes, que quede arriba, ¿sí? Para que la impresión quede óptima en este punto. Ya que muchas veces el soporte que tú pones a la hora de quitarlo, pues que te genera unas pequeñas rebabas, ¿no? Impurezas que hacen que tu pieza no quede tan bonita. Aquí vemos otros ejemplos, ¿sí? Este soporte tú le puedes dar incluso qué tanto relleno, ¿sí?, qué tanta densidad quieras que tengan estos soportes. Entre menos densidad, pues vas a gastar menos material, pero también va a quedar menos resistente, ¿no? Por lo general los soportes se tiran a la basura o se reciclan, pero podemos cambiarle también sus valores. Aquí vemos cómo quedan estos soportes. A veces se quita muy fácil, a veces nos cuesta mucho trabajo quitarlo, pero bueno, dependerá de la calidad de tu impresora, de algunas configuraciones, pero para eso nos sirve el soporte, ¿no? Aquí vemos este oso, que si no tuviera estos soportes, pues todo esto de acá no sería factible imprimir. La ventilación por capas. Esto nos ayuda mucho porque si nuestra pieza es muy pequeña, digamos, vamos a imprimir un cilindro que tiene unos 6 milímetros de diámetro, pues significa que va a estar en una misma superficie pasando muchas veces con el calor y este calor va a hacer que mi pieza no logre enfriarse por completo, ¿no? Entonces, aquí es importante colocar este tipo de ventiladores para que le dé tiempo de enfriar, o se enfríe más rápido, y la capa que sigue no afecte la estructura de la capa que está abajo. En otras palabras, cuando trabajamos en superficies muy pequeñas, pues no dejamos que enfríen, ¿no? Y se va a estar columpiando toda nuestra pieza. ¿Sale? Ahora, la retracción. La retracción tiene que ver con que cuando va a imprimir de una posición a otra, necesitamos que, lógicamente, deje de imprimir, ¿no?, por un instante de tiempo. Esta retracción nos ayuda a evitar estos tipos de hilos que se generan entre pasar de un lado al otro, ¿no? Y lo podemos resolver como igual aumentando la velocidad o aumentándole el valor de retracción. Ese valor lo podemos nosotros editar también. Aquí vemos el ejemplo. Se le dio 1 milímetro de retracción, es decir, cuando va a imprimir, saca el filamento. Cuando se va a mover a otra posición, regresa el filamento para poder llegar a esa posición y después vuelve a imprimir. Aquí existe una retracción de 2 milímetros y aquí una retracción de 3 milímetros, ¿sí?, para evitar estos hilos que a veces salen en tu impresión. Muy bien. Esto tiene que ver con valores de velocidad, longitud, y bueno, depende también del plástico que vas a utilizar, ¿no?, para la retracción. Por ejemplo, hablando de la retracción, si vas a trabajar con materiales flexibles,
¿sí? Es importante que quites la retracción, ¿sí? Porque el filamento, al ser flexible, no tiene esta rigidez como para mantenerse en el extrusor. Entonces, lo que vas a hacer, si lo retraes, es que vas a ir generando una bola, ¿no? Que se vaya derritiendo dentro de tu extrusor y lo vas a tapar. Entonces, en filamentos flexibles, elimina la retracción, no le pongas retracción. ¿Vale? Muy bien. Ahorita vamos a pasar a ver cómo se almacenan estos archivos, cómo generamos lo que decían en el chat, cómo vamos a generar este slicing. Y bueno, aquí vemos este suavizado que se hace con las piezas de ABS. Este suavizado, bueno, lo puedes lijar o no, pero al meterlo en vapores de acetona, aquí vemos este frasco. En la parte inferior tenemos la acetona, la colocamos en una superficie caliente, por lo general en la misma impresora, y esos vapores van haciendo que tu pieza quede así como con un acabado cristalino, ¿no? O un acabado de cerámica. Es importante, cuando hagan esto, por favor, utilicen un cubrebocas, porque esos gases son muy tóxicos y sí te llegan a marear, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos de cómo quedan estas superficies y la verdad se ven muy bonitas, pero debes tener cuidado también porque este vapor de acetona que está en este frasco, pues se va a condensar acá arriba, ¿sí? ¿Y qué pasa si se condensa acá arriba? Van a caer unas gotas directamente sobre tu pieza y pues se va a derretir donde caiga, ¿no? Es importante eso. Una vez que acabes de hacer este proceso, debes dejar enfriar la pieza, porque si la tocas en ese momento, literal está muy blandita, ¿no? Entonces la puedes arruinar. También, donde tú la vayas a sujetar, pues que se enfríe muy bien, porque si no se te va a pegar a la superficie que tú estés usando. ¿Vale? Bien, ahora sí, vamos a la parte práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Sí quedó claro la parte? ¿Qué temperatura usaron para la cama cuando usan lo de los vapores de la acetona? Yo le pongo 100 grados, de 90 a 100 grados, para que literal el acetona empiece a hervir, ¿no? Y a evaporarse. Pero sí, el acetona a los 60, 70 grados ya está evaporándose. Pero yo sí le pongo 100 para estar seguros, ¿no? Ok, Profe, para bueno. Sí, dime, los dime, soportes, Rubén. ¿cuál es como que el porcentaje recomendado, el más común que se utiliza? Para los soportes, el porcentaje de relleno, híjoles. Va a variar dependiendo de tu pieza que vayas a trabajar. Pero vamos a la parte práctica. Igual de ahí se resuelve esa duda, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a Google y vamos a descargar el software de Cura. Me les comparto. Es este. Aquí está. Cura es un software de slicing que para mi gusto es de los mejores que existen, es más intuitivo y lo crea Ultimaker, ¿no? Entonces en Google, por favor, entremos démosle Cura 3D y nos va a abrir esta pantalla, ¿no? Entonces dentro del software, aquí nos aparece, a ver, permítame. Dentro del software, aquí me aparece Cura, ¿sí? Ultimaker Cura. Y existe para diferentes plataformas, ¿eh? Entonces, tú puedes descargar Ultimaker Cura, y lo instalas y no pasa nada, ¿sale? Entonces, vamos a hacer eso, le damos unos 5 minutitos en lo que lo descargan y lo instalan, ¿sale? Es muy Mientras, pesado. una pregunta, con todo gusto lo podemos responder. Es muy pesado. No pesa mucho. Gracias, Sara, por pasar la clave de la clase. Ustedes me van avisando, ¿eh? Aquí en software y le picamos acá. Ahí. Buenas tardes, Inge. Hola, ¿qué tal, Inge? ¿Cómo estamos? Bien, bien, por aquí reconectándonos que los
obligaciones de repente nos dejan conectar. Con el gusto de saludar a toda la comunidad Maker. Inge, una impresora Sí. de arranque, ¿cuál recomienda ahorita en estos momentos que nos ayude, que estamos empezando a hacer makers para no tener tanto este problema de que se nos levanta la base? ¿Qué sugiere? En cuestión de marcas, ¿no? ¿Y a eso te refieres? Sí, exacto, sobre todo modelos que no nos maten la vida estar haciendo tanto show. Bueno, Actualmente ya he trabajado con una Prusa, la Prusa y una NET, pues te toma mucho tiempo estarlas sí. configurando y imprimes una pieza y hay que volver a recalibrar la cama y todo eso. Digo, a diferencia pues de las que usted tiene allá en Guadalajara, que son bien fifís, que casi hacen todo solas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahí tenemos una Dremel. La Dremel es muy básica, solo puedes imprimir con PLA, pero es muy fácil de utilizar porque trae un software, un software que te ayuda a que la calibración sea prácticamente sola, ¿no? Te dice hacia dónde tienes que mover de un lado de la cama para que se alinee, y cuando ya está alineada te manda una palomita, ¿no? Y te dice alineación correcta, y así, básicamente. Entonces, si tú no quieres meterte tanto con rollos de estarla configurando cada rato que vayas a imprimir, pues una Dremel. La verdad, en cuestión de calidad-precio, no te la recomiendo tanto, la Dremel, porque pues sí está muy cara, ¿no? Para lo que hace. Una Prusa es muy buena, solo que tiene ese detalle, ¿no? Que tienes que estarle calibrando casi cada cuando vayas a imprimir, ¿no? La que yo estoy utilizando es una Ender. Sí, la Ender, también hay diferentes modelos. La Ender 3 o la Ender 3, por ejemplo, no trae cómo calibrarse de manera automática, pero el proceso de calibración también es muy sencillo. Para cambiar el filamento también es muy fácil. La que sí tiene una calibración automática es la Ender CR10 Pro. Es una impresora mucho más grande. eh, Tiene un sensor ahí que te ayuda a hacer la nivelación automática. Pero bueno, este sensor también tiene sus detalles, ¿no? Entonces, Pero cada vez que tú guarda de imprimes, Clarity. a calibrarla, sí se va a calibrar sola, pero se va desajustando con cada impresión. Es La de mejor. Creality. Sí, de Creality, exacto. Ah, la CR10. Sí, no, a mí no me gusta tanto el Sí, el que sensor. tiene sus problemas, lo tengo que ajustar manual porque el Sí, autosensor no jala tan bien. También sí, leí mucho de eso y sí batallas, porque cada impresión se va moviendo y exactamente. es un Justo. infierno. Así es, sí, en cada impresión se va moviendo y bueno, es un problema ahí con el sensor. Eh, Depende también ya de qué tanto te acostumbres tú a tu impresora, ¿no? Y dices, bueno, tiene ese detalle, pero de ahí en cuestión de calidad de impresiones es muy buena, ¿no? Yo recomendaría entonces las de Creality, las Ender, son buenas. ¿Cómo vamos con la descarga? Tengo una duda. Dime, José. ¿Qué componentes son los que debemos instalar? A ver, déjame ver dónde está. Es que dice selección de componentes y selección de qué características de Ultimaker desea instalar. ¿Cuáles dejamos? ¿Cuáles seleccionamos? ¿Puedes compartirme tu pantalla? Por lo general son las que están por default. No me deja compartir. A ver, chécale otra vez. A ver. Ahí está, ¿verdad? Lo logré ver. Sí, ponle las que aparezcan. Está bien, STL. Sí, Ok. sí, las que Gracias. traiga por default. Que se instale ahí un ratito y listo. También voy a abrir Cura, porque no. Cura. Bueno, en lo que se va instalando, por favor, quiero que entren a la siguiente página, que es Thingiverse, ¿no? Es una de muchas plataformas en donde todos los creadores de impresión 3D pues subimos algunos diseños. ¿Qué impresora le ponemos?
de inicio, tú puedes ponerle una impresora Ender 3, una Prusa, es la que tú quieras, Musia, la que tú quieras, no pasa nada. Dentro de Cura, tú puedes configurar a tu máquina, esa la que tengas, puedes agregar otras máquinas. Si tienes 2 o 3 impresoras, te puedes ahí generarlas y te va a dar la perspectiva desde cada impresora. Por ejemplo, a ver, déjenme mostrarles Cura rápidamente. Este es Cura, ¿no? A lo mejor lo que te está diciendo es algo parecido a esto, ¿no? Te dice, ¿qué impresora quieres agregar? Pero te aparece a lo mejor algo como esto. ¿Sí lo ven? Te dice, Sí. ¿cuál quiero agregar? Ya tú ponle la que tú quieras, Ultimaker 3. Ya tiene una gran biblioteca de impresoras. ¿Dónde está la Ender? Debe estar. Creality, aquí está. Creality 3D, y aquí aparecen todas las impresoras, ¿no? Ya sea impresoras que trabajan con coordenadas rectangulares, o si no una delta, por ejemplo, tipo delta. Vamos a agregar esta. Cada vez que agregas una impresora, te aparecen algunos parámetros, ¿no? Aquí está, por ejemplo, esta, ¿no? Y te da una marca de agua de cuál es tu impresora, ¿no? O cuál es la superficie, los ports, etc. Esta es una delta. Y estas impresoras que tú vas agregando se quedan aquí en la parte de configuración. Impresoras se quedan aquí para que tú puedas invocarlas cada vez que vayas a trabajar con una de ellas, ¿no? Esta, por ejemplo, es una, igual es delta, pero es una delta COSEL. ¿Qué varía? Las dimensiones y la forma, ¿no? Disculpa, ¿qué versión de Cura tienes tú? Déjame ver cuál tengo. La 4.2.1, ya está viejita, creo. No sé cuál esté ahorita, pero tengo la 4.2.1. Es que yo tengo la 4.7 y no aparecía como ¿Ah, no? como la forma de la impresora. Qué curioso. Sí, va cambiando dependiendo de las versiones. La verdad es que Okay. como este me funciona muy bien, pues no lo he actualizado, ¿no? Pero básicamente tiene los mismos detalles. Igual déjame descargar la última versión para ver qué tiene de nuevo, ¿no? Basta, gracias. A ver, ¿dónde estás? Vamos a descargarlo, ¿cierto? Descargar Ultimaker 4.7.1, ¿no? Descargar ahora. Sí, esa no. 156 megas, dice que ocupa el Cura, ¿no? Esa versión de Cura. Bueno, como les decía, vamos a entrar a la página de Thingiverse, que es esta de acá. ¿Cómo se escribe? Aquí está, Thingiverse. Y aquí encontramos una gran cantidad de modelos que nosotros podemos usar, descargar, para pues, mandarlos a imprimir, ¿no? Voy a trabajar con... ¿cuál será? Esta pantalla. Esta pantalla. Esto lo subieron este equipo de WLAN y aquí te ofrece diferentes imágenes de los archivos STL. Algunos te dicen en dónde se imprimieron, con qué valores te recomiendan que lo imprimas, ¿sí? Que dice, por ejemplo, resolución de .2, un infill del 20, pero tú lo puedes también cambiar, ¿no? Y bueno, ahí tú puedes buscar aquí y busquen, por favor, en inglés, lo que ustedes quieran imprimir. ¿Sí? Por ejemplo, si es un animal, el nombre del animal, hagan la búsqueda, descarguen un archivo. ¿Cómo lo vas a descargar? Puedes descargar todos los archivos. Al descargar todos los archivos, te incluye las fotos o te puedes ir a la parte de archivos de la cosa, los things file, ¿no? Entonces aquí te aparece, viene el modelo hecho en Solid y el archivo STL, dependiendo de cuál tú necesites. No todos los archivos o no todos los diseños tienen los mismos tipos de archivo, ¿sale? Porque el que lo sube decide qué archivos va a subir.
Entonces, el que nos va a servir es este, el STL. Lo voy a descargar, solamente ese. Aquí ya se la descarga. Y listo. Ustedes, por favor, busquen el que quieran. Y de ahí lo descargan. ¿Va? Me avisan, vamos a dar unos 5 minutos para que hagan la búsqueda de lo que ustedes quieran pues trabajar. Y ya le damos al cura, ¿va? Igual para que instalen cura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál impresora seleccionaste al final? Yo tengo varias, entonces puedo poner la Ender 3. Pónganle también si quieren la Ender 3. Se descargó. Vamos a instalar este. Vamos a cerrar este. De compartir. Muy bien. Inge, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna diferencia de la generación de los códigos dependiendo si lo hago, por ejemplo, en cura, en repetir, a la hora ya de imprimir? Yo en una de las ocasiones que tuve una Ender, me sucedía que si no lo hacía en el cura o en el cura slicer que venía, me daba problemas la pieza, pero no sé, fue como mi percepción tal vez. Quería preguntarle en base a su experiencia. Sí varía un poco. Varía un poco el código G. Depende mucho de los algoritmos que tenga el software para generar este slicing. ¿Sí? Puede ser el Marlin, puede ser algún otro tipo de algoritmo, pero depende básicamente de la capacidad de cuántos algoritmos puede ejecutar, ¿no? Algunos son más rápidos, algunos optimizan más el material, algunos optimizan el recorrido. Sí varía un poquito, ¿no? Pero con todos tú puedes generar eh, alguna configuración ideal, ¿no? Entonces, no hay ningún detalle con eso. Ender 3, sí, Ender 3. Gracias, Sofi. A ver, dice que ya está instalando. Uy. Que ya está instalando el cura. Cura. Ender 3, ¿en cuál está categorizada? En Creality. Okay, Que acabo de desinstalar la versión anterior para instalar la nueva. Por eso no les comparto, ¿eh? Pero ya se está viendo. ya la encontré. Gracias. Ok. Let's start. Está cura. Que sí. Digo que sí a todo. Que voy a agregar la que yo tengo, que es la... Estaba la CR10S Pro. Siguiente. Ahí está. Sí, esa es. Por ejemplo, esta impresora te ofrece una capacidad de casi 30 por 30 por 30 centímetros, ¿no? Entonces está muy chido. Pero tiene ese detalle de que se descalibra cada vez que imprimes. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos esto, ¿estamos hasta este punto, chicos? ¿Sí? ¿O todavía necesitan unos minutos? A mí directamente me puso la figura en el programa. Ah, la abrió directamente acá. Sí, ya se me ve la figurita del pingüino ahí en medio de... Ah, sí, está bien, está perfecto. Yo voy a insertar entonces la que acabo de descargar, ¿sale? Está bien. A ver. ¿Dónde está? Aquí está, Pantera. No.
Algo pasó aquí. Voy a cerrar este, dejo este. Aquí está la pantera, por ejemplo, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Y se acuerdan que teníamos algunos parámetros iniciales? ¿Cuál es la página de las figuras? Es Thingiverse. Déjame te la copio aquí en el chat. Es thingiverse.com. Ahí está. Ahí está. Ahí busquen la que más les guste. Si quieren imprimir un Yoda, lo que ustedes quieran. ¿Sale? Muy bien. Regresamos a Cura. ¿Están viendo la pantalla de Cura? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Estoy moviendo aquí la pantera. Ok, perfecto. A esta pantera la podemos mover, ¿sí? Si le damos clic a nuestra figura, a cualquier figura que ustedes inserten, podemos hacer movimientos en X, en Y, en Z, ¿sí? O la selecciono y la empiezo a mover en cualquier parte de mi impresora, ¿sale? Por lo general, cuando tú insertas una pieza, se va al centro, ¿sí? ¿Qué pasa si esta pieza no cabe o se sale de la superficie? Te lo va a marcar así como un color gris, ¿no? Ya cuando tú lo pones en una superficie donde sabemos que está dentro de tu impresora, te la va a marcar de un color diferente, ¿no? Está de color amarillo porque por default te dice que va a trabajar con PLA, ¿no? Pero bueno, este color te puedes cambiar. Ahora, si tú no sabes cómo llevarlo al centro, pues únicamente seleccionas la imagen, le das clic derecho y le dices que centre el modelo y ya lo centra, ¿sale? Tú puedes a lo mejor imprimir varias, ¿cómo? Le dices quiero hacer varias copias de este mismo modelo, si agrega otras 5 copias y ya las empieza a generar, ¿no? Y ya tiene ahí cuantas tú quieras, ¿sale? Ok, control Z y regresamos a la primera. ¿Qué más puedes hacer? Puedes escalarlo, darle un mayor o menor tamaño, tanto en porcentaje o en una medida con respecto al eje X, al eje Y o al eje Z. ¿Dónde hicimos las copias? Únicamente seleccioné la figura, debo estar en la parte de movimiento, clic derecho sobre la figura o en cualquier parte, siempre y cuando hayamos primero seleccionado la figura. Le damos clic a donde dice multiplicar el modelo seleccionado. O también usar el comando corto de control M. Te aparece esta ventanita flotante y tú le dices cuántas copias quieres agregar. O sea, quiero ahora 10. Le das OK y ya empieza a trabajar y te acomoda todas de acuerdo al algoritmo que tiene, ¿no? El software. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir estas 11 piezas y estas no caben? Bueno, les decía, lo podemos mover hacia alguna otra posición en el eje X o lo podemos rotar. Si le damos aquí en esta herramienta, nos aparecen estos círculos, ¿no? Entonces lo puedo yo mover seleccionando el color del círculo en uno de los sentidos, ¿sí? O en el otro sentido que yo quiera, ¿no? ¿Sale? Como yo quiera ubicar la pieza, así la puedo colocar. ¿Sale? Entonces es muy importante conocer cómo podemos agregar más o moverlas, ¿no? Dentro de Cura. Ahí está una sola. Suponiendo que mi pieza se hubiera insertado así cortada, ¿sí? Que también la puedo imprimir, eso significaría que en la parte de acá abajo va a colocar un soporte, ¿no? Pero bueno, yo quiero que se imprima normal, sí, de pie. ¿Vamos bien, chicos? ¿Es malo que estén muy pegadas las figuras? Depende del soporte. Si tiene soportes y están muy pegadas, puede ser que estos soportes invadan parte de la pieza que está junta, ¿sí? Entonces, de preferencia, darles su espacio, así como en este momento, todos con su sana distancia, para que
salga bien tu pieza, ¿sale? Bueno, ya vimos cómo lo podemos mover en los ejes X, Y, Z, cómo la podemos rotar. Estábamos en este punto, que la podemos hacer más grande o más chica, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y lo podemos cambiar en porcentaje, y este porcentaje puede crecer uniforme si tenemos seleccionado este recuadro, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero que crezca al 200% y ya va a crecer toda, ¿no? ¿Sale? Si yo quito este valor, esta casilla, y le pongo que crezca en el eje X o decrezca un 100% y nosotros en otro porcentaje, pues vemos que aquí se hace más flaca, ¿no? La pantera. Vamos a regresarla como estaba. O podemos decirle, oye, quiero que esta figura mida a lo mucho 5 centímetros de alto y que se acomode todo a esos 5 centímetros de alto. Entonces, trabajamos en milímetros, le damos 50 y ya me está diciendo que esta pieza va a medir desde esta parte hasta la más alta, en el eje Z, 5 centímetros. ¿Sale? Entonces, eso podemos ir trabajando. Yo voy a darle una altura de... no cabe. Ya, ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Tenemos la posibilidad de espejear, ¿sí? O rotarla, bueno, sí, espejearla en alguno de los ejes, ¿no? Ven ahí, por ejemplo, la pantera está cambiando de perfil con esta función. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta este punto, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Escríbanme un 2 en el chat si vamos bien. ¿Ya tienen su figura en esta parte? ¿En su impresora? ¿Sí? ¿Es un 2? Perfecto. Ahora. ¿Y esas dónde las encontramos? De este lado. Por lo general, el Cura te ofrece esta versión o este formato de configuraciones por default, que son las básicas, ¿no? O perfiles ya definidos. Y nada más te ofrece la opción de elegir el relleno, ¿sí? En esta escala, ¿sí? O el soporte, y si quieres una placa de adhesión. Y ya, es todo lo que te dice. Vamos a hacerle el slicing así, y después vamos a las configuraciones avanzadas, ¿sale? Y te dice, esta configuración estándar está en este punto, donde la calidad o la altura de las capas es de 0.2 de milímetro, ¿sí? Yo le puse un relleno del 70%, un infill, y no le agregué, apagué los soportes y apagué la placa de adhesión. Hasta ahí vamos bien. Le doy slice y empieza a hacer todo el proceso de decapado. Esperamos a que termine. Entre más grande sea mi figura, más va a tardar en hacer el slicing. Y por ejemplo, con estas configuraciones, mi pieza va a tardar 20 horas y 7 minutos. Va a utilizar 229 gramos y 76.76 metros de filamento. Considerando que yo tengo un rollo de 1 kilo, pues ahí podemos calcular cuántas piezas de estas me pueden salir, ¿vale? Bueno, ¿cómo vemos ese decapado? Nos vamos a la parte de vista previa, aquí. Preview, y hace el procesamiento de las capas. Cerramos esto para poder ver la imagen, y aquí se observan, ¿sí? Cómo van estas capitas. Ahora, ¿cómo va creciendo y decreciendo la pieza? De este lado me parece una barra, ¿no? Esta barra, si yo me veo por la parte superior, ¿sí? Me va generando, me va mostrando cómo se va a ir imprimiendo en la realidad, ¿no? Ahí se va imprimiendo hasta que se genera la pieza completamente. Bueno, eso es en cuanto a las configuraciones básicas que te parecen. Y veamos de una vez el relleno. Este relleno está al 70%. ¿Qué pasa si yo lo hago al 10%? Cada vez que yo cambie algún valor, es necesario volver a darle clic a Slice para que haga el slice. ¿Sale? Entonces ahí lo está generando, pero ahora únicamente cambié el relleno a un 10%. Si observan,
se redujo el tiempo de impresión, se redujo la cantidad de material y lo podemos ver en esta vista previa. Ahí está el relleno y ahora está al 10%. ¿Sale? ¿De qué depende el valor que le pongamos? De la función que vaya a tener nuestra pieza. De otro modo, pues podemos cambiarle el valor al que nosotros queramos. ¿Ese Ok. qué tipo de relleno es, perdón? Este relleno debe ser, a ver, ahorita vemos aquí. Debe ser, me voy aquí, que está aquí en las partes avanzadas. Tiene un relleno cubic, así se llama. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Bueno, y ya que estamos aquí, estamos en la parte anterior, en las recomendadas, vámonos a la parte que nosotros podemos cambiar, aquí en Custom. Y nos aparecen más valores que podemos nosotros cambiar para tener una mejor impresión. Entonces vámonos hasta esta pestaña. En la parte de calidad, si yo le doy clic a esta flechita, me aparece un recuadro donde yo puedo cambiar el valor, ¿sí? El valor de la línea de las capas. Punto 3, punto 4, ya no me está, o me está marcando, mejor dicho, un mensaje o un color de advertencia, diciéndome que el extrusor o la boquilla del extrusor que trae esta máquina es de punto 4 y está como al límite. Si yo le pongo punto 5, también me dice que puede que no salga la pieza, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo un valor menor a la boquilla, me aparece así en color blanco. Quiere decir que no hay ningún problema. Ok. Le puse punto 3. Esto de acá tiene que ver con los contornos. ¿Se acuerdan que hablamos? Aquí está el ancho que nosotros le damos a las paredes que va a tener nuestra pieza. Estos valores son los que ya te trae por default, pero tú los puedes cambiar. Estas son cuántas líneas de contorno quiero yo agregarle, ¿no? A mi pieza. Y le puedo poner 3 si quiero que sea más resistente, o una si quiero que no sea tan resistente, o no necesite tanta resistencia. Aquí está la distancia, ¿sí? O el tamaño que nosotros queremos que sea sólido, tanto arriba como abajo, ¿vale? Y te dice que con 1 milímetro es suficiente, ¿no? Genera estos valores dependiendo también de las líneas que tú vayas agregando, ¿sale? 4, 5, 3 le vamos a poner. Aquí está, igual en cuántas capas quieres, cuántas pasadas quieres que les dé a la parte de arriba, a la parte de abajo, entre otras cosas. Ahora, el relleno. Este relleno, les decía, está al 10% y está en el patrón cubic. Pero si yo me fijo, tiene otros patrones que están aquí. Si le pongo, por ejemplo, grid y hago el slicing, ahorita vamos a ver cómo cambia, ¿no? el valor. ¿Qué patrón tiene mejores propiedades mecánicas? El de panal me gusta a mí mucho porque tiene mayor resistencia, ¿no? Pero vamos a ver cuáles trae esta versión de Cura y ya te digo cuál de ellas es la que tiene mejores propiedades mecánicas. Tengo una duda. Dime. ¿Por qué mi figura aparece con muchísimos colores? A ver, compártenos pantalla. A ver. ¿Se ve? Ah, ok. Sí, ¿puedes girarla un poco? Ok, a ver. Dándole clic al botón derecho. Ándale. ¿Por qué te aparece con muchos colores? Eso significa que quizá requiera de soporte, ¿sabes? También depende del procesamiento que tenga tu máquina. Por eso aparece con estos colores rojos. Pero no te preocupes, no es nada delicado, ¿sí? Por lo general, cuando hay estos tonos muy rojos, te dice que la pieza necesita soportes en esa parte, ¿no? Déjenme les comparto para que vean el color rojo al que me refiero. Aquí está, si me voy a preparar. En la parte de acá abajo de mi pieza, ¿sí? Vemos estos tonos en color rojo. Me dice que estas partes necesita soportes,
Bueno, hasta este punto no le hemos agregado soportes, ¿saben? Vamos a la parte de relleno. Este es el relleno grid. Vamos a ver cuál otro relleno tiene. Tiene líneas, triángulos. Vamos a ver cuál es este. Tiene cúbicos, concéntricos. El concéntrico es el más delicado, ¿eh? Más frágil. ¿Dónde está el concéntrico? Este es el más delicado. O sea, no te ofrece una resistencia muy buena. Ahí está. Este es el concéntrico. El que sería mejor es... Creo que aquí te aparece las propiedades. Debe ser... A ver. Te digo cuál es. Este no es tan bueno. El de triángulos. Veamos el de triángulos. No. Este cubic debe ser el que te ofrece mejores propiedades mecánicas. Sí, porque va creciendo y las capitas no van una sobre otra. ¿Sí me explico? Sino van creciendo de tal modo que el soporte es prácticamente en toda la pieza. Si vemos, se generan estas pequeñas líneas y conforme va creciendo se va cerrando estos cubitos y van abriendo otros, ¿sí? Ahí ya se cerró uno, por ejemplo, abre otros y se van entrelazando. Esta es la que me convence a mí con mejores propiedades, porque no tenemos la de panal aquí. ¿Sale? Sí. ¿Cómo ponen los soportes? Vamos para allá. ¿Cómo veo los patrones de la figura? Yo te aconsejo que si vas a trabajar mucho con impresiones en tu día a día, pues que hagas una tablita de todos los rellenos que tienes, ¿no? De lo contrario vas a tener que estar cambiando el patrón, dándole slicing, y ya aquí en la vista previa, pues voy viendo cómo es el relleno, ¿sale? Por ejemplo, este. ¿Ya vieron? Así es como yo puedo saber el tipo de patrón. Si mi pieza es muy chiquita o no ocupa mucho espacio, pues me es posible estar cambiando estos valores a la hora de estar trabajando y ya veo cuál es el patrón que voy a utilizar. ¿Sale? Ahora, supongamos que tenemos decidimos ponerle este tipo de relleno con un 10% de relleno, ¿sí? En la parte de material. En el material aparece la temperatura de este material. Si vamos a trabajar con PLA, están bien estos valores, 200 para la temperatura del extrusor, ¿sí? Y la cama con una temperatura de 50 grados aproximadamente. Es lo que te da por default. Puedes dejarlos así. Si vas a trabajar con ABS, es importante que tú cambies el valor por lo menos entre 220 y 240. Yo utilizo 240. Supongamos que vamos a trabajar con ABS. Entonces la temperatura de la cama, yo le pondría unos 90 grados, ¿sale? Para ABS. Y si vas a trabajar con PLA, acuérdate, 200 y temperaturas desde 20, 30, 40 grados. No más de 50 grados, porque vas a hacer que tu pieza de PLA se enrolle, ¿no? Genere ese efecto. Entonces, no le pongas mucha temperatura al PLA, a la cama. Con respecto a la velocidad, te marca una velocidad por default. No tengo ningún puente, no tengo ninguna, un puente, entonces le dejo esa velocidad. Cabe mencionar que esta velocidad se la puedo cambiar por software o directamente con la impresora, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiarla por software, aquí nada más le daría, ¿sabes qué? Imprime a
a 70 milímetros por segundo, ¿no? Y ya va a ir más rápido. En cuestión de velocidad, aquí está la retracción. ¿Sí? Perdón, en el viaje, ¿no? En el trayecto. Aquí está la posibilidad de habilitar o quitar la refracción, ¿sale? Puede ser, les digo, durante el movimiento o puede ser cuando esté subiendo de capa, ¿no? Entonces, en el eje Z. En cuestión de ventilación, si tengo un ventilador instalado, como es estas características por lo general se basan en la impresora que tú agregaste, entonces pueden variar dependiendo del modelo. Pero Tengo una básicamente, duda. dime. Ahí donde dice, bueno, para la retracción, ¿dónde le configuras cuántos milímetros quieres regresar? Esto tiene que ser en la parte todavía más avanzada de estas características. Déjame ver dónde está. Configuración cura. Aquí está en cuestión de... Déjame ver dónde está. Settings, aquí está. En la parte de configuración, ¿sí están viendo esta pantalla? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí te dice todas las características que puedes trabajar con calidad. Si ven, solamente está habilitada en calidad, por ejemplo. Está habilitada... Bueno, déjenme subir. Aquí está en calidad, solo está habilitado este recuadro. Pero si yo me voy a la parte de... ¿Dónde era? Acá era, ¿no? En las preferencias, en las configuraciones, yo puedo ir agregando diferentes valores que quiera yo modificar. ¿Ya vieron? Aquí le agregué el primer alto de la primera línea, entre otras cosas. Ah, ok. Y ya, si me voy bajando, en Shell también puedo agregar otras características. Si me voy a Infill, si ven, tiene, a pesar de que con estas características ya tienes la posibilidad de hacer una configuración muy profesional, pues tienes todavía una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Para que tu impresión sea mucho más óptima. En material, ¿dónde está? Híjoles, hay un montón de cosas, ¿no? Aquí está, regular, la velocidad. Ah, no, este no es. Soportes. ¿Dónde estaba? A ver, ¿cuál es? Traba. A ver si aparece aquí. Configuración. ¿Dónde estás? Vamos a reducir. Cerrarlos. Material. Speed. Aquí está. Retracción. Distancia de retracción. ¿Sale? Ok, va, gracias. ¿Vale? Va. Se la quitamos porque no nos interesa ahorita. Pero ya saben dónde agregar diferentes características. Ahora, en la parte de ventilación, les decía, si tienen instalado un ventilador, pueden decirle que se active a cierta potencia, ¿no? Eso de qué va a depender del lugar donde tú estés trabajando. Si hace mucho calor, sí pone el ventilador. Si hace mucho frío, no va a ser que esté trabajando, o no hace falta que esté trabajando al 100% el ventilador, ¿no? Entonces ya es para fines prácticos. Los soportes, llegamos a los soportes, muy bien. Al momento de habilitar esta sección, me aparecen otros valores básicos que puedo yo cambiar. ¿Sí? Cuando yo le doy clic aquí, me dice, ¿quieres poner los soportes en todos lados que necesites? Como es el caso del pingüino, ¿ves? Que tenías tú. Si tú le das en todos lados, pues te va a hacer una cama completamente, o una estructura que va a abrazar a tu figura. O le puedes decir, solamente quiero que agregues soportes a las partes que puedas o que estén directamente o que puedas soportar de la placa, ¿no? De la base, desde la cama. Todo lo que toque de la placa de adhesión, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una figura que tiene un recuadro, ahorita lo hacemos mejor. Voy a hacer rápido un diseño para que me entiendan a qué me refiero con esto. Pero vamos a hacer este slicing en lo que abre mi software. Le dije que le ponga soportes en todos lados y que me haga el slicing, ¿va? Ahí lo está trabajando. Va a tardar un poquito más.
porque los soportes te generan más instrucciones o más código G para que se puedan generar. ¿Sale? Ahí está. Y ya generó estos soportes. ¿Ya los vieron? Aquí están. Si no se observan bien aquí. No, sí tiene que ser acá. Ahí están los soportes. Empieza toda la figura y aquí podemos observar que esto de acá afuera, mejor dicho, esto de acá abajo son los soportes para la pancita, ¿no? De la pantera. Entonces va subiendo el nivel de densidad que tienen estos soportes, pues son mínimos en comparación con la figura, además de que estos soportes solamente tienen una capa o un perímetro, ¿no? Para que sean fáciles de quitar. Aquí vemos que ya está cerrando la parte de la figura y empieza a crear donde se va a sujetar toda la parte de la pieza, ¿no? Que está por encima de los soportes. A eso se refiere la parte de los soportes. Aquí vemos... Otra duda. Dime. A pesar de que ya me pone como unos soportes azules, ¿por qué me sigue apareciendo la imagen de colores? Tiene que ver con el gráfico. O sea, tiene que ver con la capacidad de gráfica de tu máquina. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con No, por ejemplo, aquí se ven de un color igual como rojo, y entre más curvas tenga tu figura, se van a notar más esos cambios de coloración, ¿no? En este caso, esta figura tiene slow poly, entonces pues no presenta tantas curvas, ¿sale? Pero tiene que ver con eso. Vemos ahora que los soportes están con me generaron un archivo que va a durar 13 horas y 1 minuto, ¿no? Y lógicamente va a consumir más material. Bueno. Dentro de los soportes, yo le puedo decir entonces que nada más haga las partes que tocan la superficie, ¿no? Para esta pieza debe ser muy parecido, no debe cambiar mucho, pero bueno, ya le hicimos ese cambio. El ángulo del soporte, esto tiene que ver con la parte final que está entre tu pieza y el soporte, hace como un pequeño... unos pequeños picos, ¿sí? Que hacen que tu pieza se pueda despegar del soporte. No sé si se alcanzan a apreciar por acá adentro. No sé, no se ven. Aquí se ven, aquí se ven. ¿Sale? Es el ángulo que tú quieres que tenga esos piquitos o esos triangulitos. ¿Sale? Por default está a 33 grados, pero tú puedes variarle el grado. Si ves que te cuesta mucho trabajo despegarle, pues ponle ángulos mayores a 30 grados, ¿no? O si no, pues déjalo así a 33. ¿Vamos bien, chicos? La placa de adición es la que yo les decía que nos muestra acá. La que va a soportar toda la pieza. Por default te aparece la falda, el skirt, ¿sí? Es una simple línea. Bueno, ya lo tenía, pero voy a hacer otra vez el slicing. Si tienes elementos o cómo sé cuál voy a utilizar, en el caso de esta figura en específico que yo tengo, toda mi pieza se va a soportar, ¿sí? Por 4 puntos, que son sus 4 patitas. Entonces, es necesario colocarle una placa de adición. No sería suficiente con la falda. Entonces le puedo poner brim. El brim es este contorno que hizo, pero ahora lo va a cerrar todo. Va a ser una primera placa. Desde ahí va a empezar a imprimir la pieza. Ahorita lo vamos a ver. Ya está haciendo el slicing. Entonces, ¿tú al que recomendarías es el brim? Depende de la pieza. Decía, si son los puntos de apoyo son muy pocos y son pequeños, como vemos este pie que está acá, esta patita, sí ponle un brim si vas a trabajar con PLA,
Ok, aquí está. Este es el brim. ¿Ya vieron? No solamente es el contorno. Ahora, como yo le puse acá arriba que voy a trabajar con ABS por la temperatura y todo lo demás que configuré, ABS te recomiendo que uses Raft, que es la que sigue. Es una capa mucho más gruesa. Te decía que genera unas burbujas de aire para hacer un vacío y ahorita lo vamos a ver. Sí, vas a gastar mucho más filamento, pero vas a evitar que se mueva tu pieza, ¿no? A veces es incluso más fácil quitar soportes cuando tienes un raft, porque el soporte se queda en el raft. Pareciera igual, pero déjenme quitar esto. Si nos vamos hasta acá abajo, ahí vemos. Aquí empieza el raft. Hace una primer malla con unos huecos. Siguiente capa. Ahí está la 2. 1, 2. No se ve la 2. Sí se ve la 2. Bueno, ahí está la 2. Hace otro mallado. Y estos espacios son aire. Después los va a cerrar. En la capa 3. Ahí ya lo cerró. Entonces, este aire que queda por debajo de esta superficie hace que toda mi pieza se adhiera completamente a la cama, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza a crear la figura. ¿Sale? Y bueno, esto con respecto a la placa de adhesión. La doble extrusión, en caso de que yo tenga doble extrusor, me aparece únicamente el submenú, pero no tiene, esta impresora por default no tiene doble extrusor, ¿no? Si yo lo quiero agregar, me voy a las configuraciones y ya le agrego, ¿no? El otro extrusor, pero bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ok, me gustaría ver en los modelos que están ustedes trabajando, algunos de ellos. Voy a dejar de compartir. Si me quieren ustedes compartir los modelos que tienen. Pues te puedo enseñar mi pingüino cómo quedó. Sí, a ver cómo quedó. Por A favor. ver, pues sí le salieron soportes. De hecho, parece que está prendiendo el agua control. A ver, déjame dejar. Ok. Ahí están los soportes. Ajá. Y pues sí se ve como tu figura, pero ya ves, yo le puse de cuadritos. Sí. Excelente. Lo chistoso es que la figura se veía como la tuya, amarilla. Pero cuando Sí. le puse el primer slice, Ajá. pues ya se empezó a ver así todo feo. Ah, bueno, sí, sí, claro. Si tú te vas a la parte de preparar, en prepare, ahí se va a ver amarilla, la pieza, completamente Ajá. amarilla. Sí, sí, sí. En la parte de preview ya es donde se generan estas capitas, ¿no? Todas estas capitas. Ahora, si tú le cambias la calidad y le pones .1, esas rayitas se van a ver más juntas o más pequeñas. A ver, Ponle .1. .1. Vas a tardar, la impresión va a tardar más, es lógico. Va a utilizar la misma cantidad de material, solo que va a tardar más. Y ya. A ver, dale slicing. Ahí está. Ahí va, ¿no? O sea, a veces cuando ya. Sí. A ver, ya va un poquito menos de la mitad, pero ya. Sí, les decía, entre más grande sea la pieza, entre mejor calidad tú le pongas, también va a tardar más el proceso de slicing. Pero no es mucho, realmente. A ver.
4 horas, 42 minutos. Para una pieza tan chiquita. ¡Ay, güey! ¿Ya viste? Ahora sí está bien roja. Sí. Es porque las capitas están más juntas. ¿Sí? Oh, Si tú te acercas a la pieza, a lo mejor logras distinguir algunas de esas capitas. Ahí se ven, ¿no? Entonces, por eso se ve de color rojo. ¿Vale? Bueno, ya. ¿alguien más que quiera mostrarnos lo que está trabajando, por favor? ¿Cuáles son los errores más comunes en la preparación de la pieza? ¿Cómo hacerlo más eficiente? Ujú. Los errores más comunes... ¡Ay, perfecto! Ese es un ganso, ¿no? Contestando a tu pregunta, Daniel, el error más común que yo pueda decirte es el acomodo, ¿sí? de la pieza. Muchas veces insertamos el STL y lo dejamos tal como lo recibe, ¿no? El software. Entonces, creo que sería uno de los errores más comunes. Todo tiene que ver con la lógica, ¿no? Tienes que pensar cómo se va imprimiendo, cómo va haciendo el procedimiento, el proceso de capa por capa, y tienes que hacer ese análisis para decidir cuál es la mejor ubicación o la mejor posición de tu pieza, ¿no? Cuéntanos, Donet, cuéntanos, Sí, hola. cuéntanos sobre tu pieza. Bueno, pues este es un gancito de un juego que se llama Goose, creo, precisamente. Ajá. Esta pieza pues está configurada con los parámetros para imprimirla en mi impresora. Es Sí. una AlphaWise U30 Pro. Tiene una altura de capa de .25, que para una pieza de estas dimensiones es una calidad pues ya bastante buena por lo que he visto. Tiene los soportes en tipo línea con una capa de adherencia de una sola. Uh-huh. Tiene 3 capas finales, 3 capas inferiores y 3 capas superiores. Tiene 2 perímetros de relleno. Se trabaja en este caso con un extrusor de 0.4 milímetros. 4. Las retracciones, el soporte pues está con 65 de ángulo, porque bueno, ya hice una prueba con algunos test de los que hay en Thingiverse. Uh-huh. Y pues vi que podía imprimir hasta 70, pero ya para no fallarle, con 65 está bien. El patrón Perfecto. zigzag. Sí. También el relleno es mallado, creo. Perdón. El relleno es mallado. Es una rejilla del 15%. Como no es una pieza que va a recibir esfuerzos ni nada, es decorativa, pues es nada más como para hacerla un poquito más resistente. Igual las velocidades, le subo un poquito más en las velocidades de relleno porque no necesito calidad ahí. Si se fijan, tengo 80 milímetros por segundo, pero Uh-huh. la que me interesa que quede muy bien es la capa exterior, que es con 30 Exacto. milímetros por segundo. Exacto. Ya en la velocidad de capa inicial, cuando son piezas así que tienen muy poquita adherencia de capa de impresión, pues ya le puedo poner incluso hasta 10 milímetros por segundo, pero con 30 generalmente pues va genial. Y la velocidad de desplazamiento pues también siempre puede ser un poquito más alta. Sí. Y también uno de los errores que más me ha pasado es que estoy haciendo varias piezas al mismo tiempo, quito Sí. una y pongo la otra y se me olvida que modificarle la configuración. Entonces Sí, también. sale sin los soportes y cosas de ese tipo y Sí, pues sí. te das cuenta ya hasta que va a la mitad. Sí, es cierto, es cierto. Muy bien, muy clara tu explicación y ahí vimos otros valores, ¿no? Que te puedes agregarle. El trabajar con una impresora ya es como si tú tuvieras un vehículo, ¿no? Tú ya le sabes cuáles son las mañas que tiene tu impresora, con qué valores trabaja bien. Entonces, si bien es importante conocer todos los parámetros básicos de configuración, pues ya depende de qué tan experto te quieras volver cuando tengas tu impresora, ¿no? Excelente. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Chicos. Yo ahorita, nada más un segundo en lo que comparto la pantalla. Ok, Fernando, muy bien. Bien.
Mm, mm, mm. Ahí está. Bueno, yo bajé un busto de Albert Einstein. Ok. Ya tengo yo también una impresora, una Ender 3. Ya he trabajado bastante con ella. Sí, He genial. impreso en PLA, he impreso en PETG y Ajá, en cosas flexibles, en TPU. sí, CPU, sí. De las cosas que de repente, yo por ejemplo, hay piececitas que de repente son muy delgaditas y a fuerzas le pongo el brim para que se adhieran bien Sí. a la cama, porque si Ujú. no de repente se despegan, que son estas. Luego, de repente también, no sé, la pieza tiene algo salido, digamos, por ejemplo, el mentón de aquí. Entonces sí hay que ponerle el brim para que el soporte tenga algo en que detener si no se despegue y se caiga y se haga un desbarajuste de, de filamento por ahí todo roto. Pero, por ejemplo, cuando son cosas más cuadradas, en vez de usar el brim, uso el skirt para que Ujú. no genere esa patita en toda la base, ¿no? Si voy a hacer, digamos, una caja, pues no le veo el caso a ponerle el brim porque ya tiene mucha superficie con la que Sí, pegarse. exacto. En el caso de mi impresora y con el PLA, lo que yo he visto es que me sirve muy bien para la adherencia el imprimir con una temperatura alta en la primera capa, con una temperatura más o menos alta en la cama, para Ujú. que se pegue muy bien. Y ya después de la primera capa, bajar la temperatura de la extrusión del material y bajar la temperatura de la cama. Sí, Pues solamente para esa primera capa que esté más caliente para que se pegue bien, y ya luego los demás más fríos. perfecto. Sí, exactamente yo hago justo lo mismo. Sí, a la primera capa le doy mayor temperatura y ya después que baje un poquito, ¿no? Sí, sí, eso igual me funciona a mí. Como les decía, es que uno le agarre el modo, ¿no? A su impresora con la práctica y ya puedes tener piezas muy chidas. ¿A qué calidad le diste a tu pieza? Este está en punto 2. Punto 2. Con punto 2 ya quedan eh, pues muy decentes, ¿no? Las Sí. piezas. Sí, 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 si es sí. una figura chiquita, ya me voy a punto 12 o punto 08. Pero Sí, punto solamente cero si es ocho. algo pequeño que quiero que tenga detalle, porque una cosa grande a punto 08 tarda años. Sí, sí, años, exactamente. Um, Muchas gracias. de nada. Gracias, Fernando. Muy bien, chicos. Eh, Sofi, ¿cómo vamos? ¿Estás con nosotros? Sí, Tú nos avisas. sí, ya, Eh, ya lo comparto. Perfecto, vamos a la parte del Kahoot y, y listo, ¿no? Por ahí les voy a estar subiendo la tarea de esta actividad. Realmente no es muy complicado. Lo importante es que ustedes aprendan el uso de este software de slicing. Hay muchos otros, pero básicamente tienen las mismas configuraciones, ¿no? Veo que muchos ya dominan el uso de este software. ¿Qué van a subir de tarea? Bueno, algunas capturas de las piezas que hayan ustedes hecho el decapado con las configuraciones, ¿no? Es básicamente un documento donde pongo las capturas de mi trabajo que hice. Y listo. Pero yo les mando el formatito y todo ese rollo, ¿va? Tú nos dices, Sofi, ¿eh? Ok, chicos, vamos a jugar un rato. Ángel Velázquez, Sara.
van 16. Vamos a darle chance a otros. Ok. Pues, te damos, ¿no? De una vez. Inicia. Slicing. Filamento procedente de materia orgánica. ¿Cuál es? PLA, exactamente. Poliácido láctico. Ok, vamos bien. Siguiente. ¿Verdadero o falso? No es importante conocer el tipo de filamento ni color, ya que para todas es la misma configuración. ¿Verdadero o falso? Falso, exactamente. Ok. Skill, Prim y RAF son tipos de... Capas de adherencia, exacto. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Cuando se imprime en ABS se recomienda usar la capa de adherencia RAFT. Bueno, al menos yo les recomiendo que la utilicen, ¿no? A lo mejor alguien no, pero mi recomendación es esa. Siguiente. El warping usualmente se genera por... Dilatación térmica, exactamente. Siguiente. Ok. Cuando el ángulo de un voladizo es menor a 45 grados, se debe agregar un soporte. Falso, exactamente. Ya que no hace falta colocar un soporte, ¿no? Con menos de 45 grados. Ok. El vapor de acetona es para... suavizar piezas de ABS, efectivamente. Al PLA no le hace nada, absolutamente nada. Ok. Siguiente. Cuando vemos zonas muy rojas en nuestras piezas en cura, ¿quiere decir que requiere soporte? Verdadero, exactamente. Ok. Van muy parejos. Entre más grande, más calidad, más tarda en generar el slicing. Sí, ya. Ajá. Verdadero, exacto. Siguiente. A ver. ¿Cuál es el primer regalo que abre Andy en su cumpleaños? Andy de Toy Story.
La lonchera, la verdad no recordaba. Muy bien, muy bien. ¿Cómo quedó esto? Sara, muy bien. Daniel. Daniel Zeus. Muy bien, ¿sí te acordabas de la lonchera, Daniel? Ah, más o menos, más o menos. Más o menos. Ok, chicos. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho que hayan estado en esta factoría y los invitamos para que pues participen para ganarse una beca, ¿no? Y que sus ideas se muestren al mundo. Sofi, ¿quieres agregar algo? Pues muchas gracias a todos por su atención y como menciona Beto, pues que no dejen pasar esta oportunidad de poder inscribir su proyecto. También si tienen alguna duda de mi proyecto puede entrar, tengo esto, pues también nos pueden escribir a nuestros correos y con mucho gusto les ayudamos. Entonces pues esperamos sus videos o sus dudas y aprovechen oportunidades que luego uno dice, ay, ¿por qué no lo metí? Y uno se arrepiente. Exacto. Exactamente. Pues muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Master, va a Gracias, hacer hasta luego. tarea. Gracias. Sí. Gracias. De nada, Disculpa, Abril. yo no estuve al Dime. principio, bueno, no pude poner atención a eso, lo de la beca al principio. No sé si me lo podrían repetir. Claro. Tenemos una convocatoria que se llama Inc. Prototype, la cual involucra proyectos y estos proyectos, lógicamente, deben tener un prototipo. Te comparto aquí la presentación, ¿no? Esta convocatoria tiene la idea de que tú puedas vincularte con diferentes emprendedores, mentores, quizá inversionistas, ¿no? Dentro de un evento que se llama Inc. Monterrey. Entonces, lo que tienes que hacer para ganarte una beca es mandarnos, bueno, hacer un video, subirlo a YouTube, donde tú describas, ¿no? Cuál es tu proyecto, quién eres tú, describas cuál es la propuesta de valor, en qué etapa se encuentra tu proyecto y nos las mandes. Nos mandes el link del video que subiste a YouTube a cualquiera de estos correos y con eso ya vas a estar participando para ganarte esta beca. La inscripción cuesta 450 pesos, ¿sí? Hasta el día 30 de septiembre. Después de esta fecha va a subir el precio. Entonces, la oportunidad que tienes ahorita es de que puedas participar en esa convocatoria sin que pagues, ¿no? Aquí está los premios que tú puedes obtener. El nivel que se está pidiendo, hay dos categorías, de 3 a 5, que son prototipos básicos, y de 6 a 8, donde tú ya estés vendiendo, o mejor dicho, ya tengas la posibilidad de ofrecer el servicio a un mercado, ¿no? Entonces, esos son los premios que tú puedes obtener. En la escala de 6 a 8 puedes tener una experiencia internacional en algún ecosistema de emprendimiento y, bueno, tarjetas de Amazon. Esos son básicamente los premios. ¿Sí queda claro? ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, que muy claro, muchas gracias. ¿Hasta cuándo se tiene para hacer eso? Sofi, ¿cuándo es? Tienes hasta el 18 de septiembre para mandarnos tu video. Igual, si tienes dudas, nos puedes mandar un correo antes de tengo esto, Sí. me pongo, pero hasta el 18 podríamos recibir tu video para nosotros dar resultados de quiénes se hacen acreedores a la beca el 21, el lunes 21 de septiembre. Ok. Ahí están los correos por si los quieres anotar. Ok. No, ¿podría ser, por ejemplo, un proyecto, o sea, un prototipo para un proyecto de impacto social? Claro. Sí, Ok. por supuesto. Bueno, Sí. pues Bueno, muchas gracias. Para de resuelvas nada. la necesidad, no importa Saludos. económica, social, mientras tú justifiques, o sea, que si estás resolviendo algo, puedes participar, no importa qué sea. Ok, pues muchísimas gracias. No, De nada. Bueno, pues nos despedimos entonces, Sofi. Cuídate mucho, ¿eh? Tiene una pregunta. Sí. Dime. ¿Cuál es la temática del concurso?
Déjame regresar a la presentación. Pues en sí es un concurso universitario. No importa si eres alumno o investigador, lo que busca es pues generar como esta vinculación entre emprendedores y comunidades tecnológicas. Exactamente, sí. Solo para el de Prototype. Solo para Prototype. Sí, las becas. Perfecto. Bueno, si no hay otra pregunta, pues nos despedimos. Cuídense mucho. Gracias, Sofi, por todo el apoyo. Gracias. Bye.